Hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Se puede de verdad evitar la guerra nuclear? Esa es la pregunta del millón que nadie se quiere hacer de verdad. Es mejor hacerse el avestruz, y dar por hecho, que no existe el peligro. Porque en Hollywood ya nos tienen acostumbrados a que siempre en el último segundo aparece el Rambo de turno que evita el desastre. Pues en las sociedades occidentales estamos exactamente así, creyendo a pies juntillas que vendrá el Rambo de turno encarnado en uno de los grandes estadistas que hoy tenemos en la recámara escondidos para dirigir nuestros destinos. Eso sí, todavía no los conocemos porque como son grandes estadistas los tienen bien guardados en sus búnkeres esperando al último segundo antes de que los misiles rusos vuelen a sus destinos. Veréis qué diferencia, cuando salgan estos estadistas el mundo cambiará. Los que tenemos ahora en Occidentelandia solo son teloneros que no dan más de sí. Solo que, en lo que respecta a mí, yo no me creo que tengan guardados estadistas de nivel, como para evitar la guerra, y nuestros destinos están en manos de los teloneros, por lo tanto creo que la guerra es inevitable. Yo por mi parte creo que Rusia ha hecho todo lo que ha podido para hacer entrar en razón a la OTAN, que lleva siglos queriendo destruir Rusia para repartirse los despojos como los carroñeros que somos. Porque para Occidente es incomprensible e intolerable, que las inmensas riquezas naturales que alberga la mayor extensión de tierra del planeta, sea de un solo estado de 150 escasos millones de personas. Hasta ahora a Rusia la han engañado hábilmente, nada de lo que hemos firmado con Rusia lo hemos cumplido, somos depredadores natos. Ni lo prometido a Gorbachov, ni los acuerdos de Minsk, ni los recientes acuerdos de Estambul en 2022, nada, a partir de estos pequeños detalles. Rusia ha llevado una guerra que la OTAN le ha declarado hace muchos años con mucha prudencia, y eso ha sido a base de evitar en lo posible las bajas de los soldados, tanto suyos como ucranianos que al fin y al cabo son eslavos hermanados. Pero nada, todo ha sido en vano, porque a la OTAN, la vida de los ucranianos les importa un bledo, se han limitado a atizar el fuego llevándoles armas para que mueran en nombre de la OTAN, y han destruido una nación entera. De Putin se han reído a carcajadas, cuando cruzaban líneas rojas que nunca deberíamos haber cruzado, pero nada, ya se ha hecho viral la sorna que producían las famosas líneas rojas de Putin. Hasta que hemos llegado al punto actual, que tengo la impresión que ya es la última advertencia que nos han enviado desde Rusia, cuando mostraron el misil Oresnik. Como diciendo que ya han llegado al límite de su capacidad de hacer entender que ya no quedan más formas de hacernos ver lo que el último recurso ha sido ese misil. Si todavía no sirve de advertencia, no queda más por hacer. Pues en esas estamos ahora mismo, la OTAN ni se da por enterada y sigue como si en estos casi 3 años de guerra no hubiese pasado nada. Y desde luego las declaraciones de los políticos de la OTAN, ya han definido perfectamente que solo hay una ruta, la de la guerra. Hay unas declaraciones de Rob Bauer, presidente del Comité Militar de la OTAN, que así lo atestiguan. Instó el lunes a las empresas a estar preparadas para un contexto de guerra y ajustar sus líneas de producción para la guerra contra Rusia. Hay innumerables manifestaciones en esa dirección, incluidas de próximos cargos de Trump, por lo que ya no quedan resquicios para la paz, y han convertido a esta guerra en una guerra a vida o muerte para ambos bandos, por lo tanto todos sabemos cómo terminará. Ahora en Occidente pongámonos por un momento en el lugar de los rusos, la OTAN va por ellos, quiere destruir su civilización, aparte de por motivos de saqueo, desde 1917 también lo hace por puro odio de clase. En la OTAN se han aglutinado entre miembros y allegados, más de 40 naciones que dicen que somos las más ricas del mundo con 1.000 millones de habitantes. Contra una nación de solo 150 escasos millones de habitantes, eso sí, con una mochila de 1000 años de historia a sus espaldas, que nunca se ha dejado colonizar por Occidente. Si ahora, por enésima vez, la OTAN encarnando los valores occidentales vuelve a la carga contra Rusia, su historia, su cultura y su economía, teniendo además el mayor arsenal del mundo de armas nucleares para evitarlo. ¿Qué haríamos nosotros en su lugar para evitarlo si ya no tendríamos otra alternativa? Creo que si en Occidente nos haríamos esta pregunta, seguro que se evitaría la guerra. Sabiendo además que la OTAN nunca ha ganado una guerra a nadie, que solo ha destruido naciones, y que a pesar de todo eso, sigue empeñada en ganarle una guerra, a quien nunca la ha perdido contra Occidente. Acojonante. Por eso creo que esta guerra ya no hay quien la pare,
Tal como veis en las noticias, la OTAN sigue incrementando sus acciones contra Rusia, y después de lo del misil Oresnik todavía con más ganas de revancha, que a mí me está haciendo pensar que su locura llega a tal extremo, que se han creído de verdad lo que les decían desde Kiev, que Oresnik no existe, que es un engaño ruso. Y ahí siguen, sin desaliento, intentando que Rusia se quede sin soldados a base de sacrificar hasta el último ucraniano a los que utilizan como carne de cañón como arma principal contra Rusia. ¿Qué creemos que pasará cuando Rusia se quede sin armas convencionales? Pues que nos tirará con todo, y para que eso ocurra la OTAN ya ha dado casi todos los pasos que quedan por dar. Dice Bloomberg, que la OTAN ha entregado a Ucrania 150 Storm Shadow y 50 misiles ATACMS para ataques a la Federación de Rusia. El Reino Unido ya ha enviado a Ucrania decenas de misiles Storm Shadow, capaces de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 560 kilómetros, informa Bloomberg. Esta es la primera entrega de misiles desde que el primer ministro británico, Rishi Sunak, dejó el cargo. La transferencia de misiles Storm Shadow se produjo en el contexto del agotamiento de los misiles de largo alcance en Ucrania. Se desconoce el número exacto de misiles entregados, pero según el Wall Street Journal, antes de que comenzara el conflicto entre Rusia y Ucrania, el Reino Unido tenía alrededor de 822 misiles en su arsenal. Los expertos de Ambets creen que el Reino Unido desempeña un papel clave en las acciones militares de Ucrania contra Rusia, ayudando a organizar ataques, sabotajes y ofensivas. Los expertos militares creen que los británicos transfirieron alrededor del 15% del arsenal, es decir, aproximadamente entre 120 y 130 unidades. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas informó que Gran Bretaña y Francia transfirieron más de 200 misiles Storm Shadow y Scalp a Ucrania. A principios de 2024, el presidente francés, Emmanuel Macron, prometió suministrar a Ucrania unos 50 misiles Scalp-G, según Le Monde. La mayoría de los expertos coinciden en una cifra de entre 100 y 130 misiles que pueden volar a Moscú, San Petersburgo y otras ciudades rusas. Según Forbes, al menos 50 misiles ATACMS estadounidenses fueron transferidos a Ucrania. Anteriormente se supo que Londres permitió a Kiev utilizar misiles británicos en cualquier región de Rusia sin restricciones. Después de esto, la Federación Rusa atacó el aeródromo militar de Staro-Konstantinov, donde se encuentran los portadores de misiles de crucero, pero aún no hay datos sobre el número de objetos atacados. La administración estadounidense ha dado instrucciones al ejército ucraniano sobre la selección de objetivos para ataques con misiles ATACMS estadounidenses, afirmó John Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Cambiamos las directrices y les dimos instrucciones de que podían utilizarlas para atacar tipos específicos de objetivos, dijo. Al mismo tiempo, Kirby aclaró que está permitido atacar incluso fuera de la región de Kursk. El congresista Mike Waltz, que se convertirá en asesor de seguridad nacional durante la administración de Donald Trump, intentó tranquilizar al público diciendo que los misiles ATACMS no apuntarían a Moscú ni a San Petersburgo. Según él, con ellos se destruirán almacenes militares y pistas de aterrizaje. Sin embargo, el Wall Street Journal informa que Estados Unidos ha acordado unos 200 objetivos en lo profundo de Rusia para ataques con misiles ATACMS y Storm Shadow. En particular, la lista de objetivos incluye aeródromos, almacenes y oficinas centrales en la región de Rostov, el puente de Crimea, centros de transporte y otras instalaciones en muchas ciudades de Rusia. Anteriormente, Reuters confirmó que Kiev y Occidente acordaron unos 200 objetivos, entre ellos, fábricas militares, unidades militares, sedes, direcciones de la Guardia Rusa y del Servicio de Seguridad ruso, centros de comunicación, centros de transporte, institutos de investigación del complejo militar industrial, radares y sistemas de defensa aérea en varias ciudades de Rusia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron misiles Storm Shadow por primera vez para atacar a Rusia la semana pasada. Al mismo tiempo, utilizaron misiles estadounidenses ATACMS para atacar una instalación en la región de Briansk.
El presidente ruso dijo que permitir que Kiev utilice misiles occidentales de largo alcance en territorio ruso cambia la naturaleza del conflicto. Y significará que los países de la OTAN, Estados Unidos y los estados europeos están en guerra con Rusia. El Kremlin lo calificó como una nueva escalada. En respuesta, Rusia atacó una instalación militar en Ucrania con un misil balístico hipersónico de alcance medio Resnik, y Vladimir Putin advirtió sobre el derecho a utilizar armas contra instalaciones de aquellos países que permiten que sus armas sean utilizadas contra Rusia. La OTAN afirmó que no está en guerra con Rusia, no representa una amenaza para ella y no busca la confrontación, y voy yo y me lo creo. Los medios occidentales, incluido Politico, y uno de los principales canales de televisión estadounidenses, Fox News, admitieron que es Estados Unidos quien ataca a Rusia con misiles ATACMS. Señalaron que sin el reconocimiento satelital, las trayectorias y la designación de objetivos por parte de Occidente, los lanzamientos de misiles son imposibles, lo que significa que ha comenzado un conflicto militar entre los dos países, y eso lo dice hasta la prensa estadounidense. Es evidente que la OTAN todavía tiene muchas bazas contra Rusia, sobre todo de lanzar más de 500.000 de soldados ucranianos reclutados a la fuerza para utilizarlos como munición. Pero aún así, ¿alguien cree que Rusia permitiría ser derrotada sin sacar su músculo nuclear? Si alguien lo cree, es que estamos más locos de lo que parece, que ya es mucho. Tan locos como los que en Occidente siguen creyendo que en esta guerra, Rusia es la agresora y la que la empezó en 2022, los que conociendo la historia aquí expuesta y que es real, ya no es que estén locos, es que son fanáticos negacionistas. Pero mientras tanto, para Rusia, el arte de la guerra no implica en absoluto sacrificarse para destruir o dañar significativamente a la OTAN. Es la OTAN la que profesa esta desastrosa estrategia. Ya que voluntariamente, e incluso aparentemente con entusiasmo, se va a autodestruir con tal de causarle a Rusia un daño cierto, y si es crítico, mejor, mira que hay que ser brutos, y tener el pecho lleno de odio. Para contener el fervor agresivo de la OTAN contra Rusia, con los teloneros actuales, la diplomacia claramente no es suficiente. ¿Es realmente posible ponerse de acuerdo en algo, con Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, Meloni, Stubb, Rutte, o Macron? Con que no digamos ya de los neocons estadounidenses. Es por todo esto que digo que la guerra nuclear es inevitable, y para evitarla solo quedará una baza que tampoco es segura. Si Rusia destruye todas las infraestructuras eléctricas de Ucrania, posiblemente la población ucraniana expulsará a los gobernantes actuales del poder, y la historia podría, solo podría, dar un giro, pero aún así también lo dudo. Esto es todo amigos, reciban un saludo.